Aquí, justo en esta zona, está la clave del movimiento de Bitcoin. Hoy, como otros días, vamos a hacer la previsión del movimiento de Bitcoin para 7 días, 9 de mayo para la semana que viene. Vamos a utilizar una técnica que consiste en dos elementos. Uno, establecer la acción del precio, que son soportes y resistencias, y como avanzábamos en el inicio del vídeo, que son las formas de las velas japonesas que nos dan muchas pistas. Y luego el elemento fundamental es determinar lo que están haciendo las manos fuertes, es decir, instituciones, ballenas que de verdad mueven el gráfico, que son los que intentan engañar en cierta manera al retail. Nosotros tenemos que pensar como estas ballenas, estas instituciones, descubrir esos engaños, esas estrategias, unirnos y ganar como ganan ellos. Vamos al gráfico. Vamos a ver, en primer lugar, antes de analizar los soportes y resistencias, vamos a ver estas dos velas que nos han dado la clave del movimiento para estos 7 días. Estábamos esperando, esta es la zona de los $79.000 Bitcoin, estamos en 4 horas y estamos esperando una zona de retesteo una vez que rompiera los $79.000. Vimos esa ruptura, pero no vimos el retesteo. Pensábamos que se iba a producir el segundo día tras la ruptura de la zona de 79.000 y se ha retrasado unos 5 días, pero aquí ha llegado. Eso nos quiere decir, cuando hay un retesteo y empieza el movimiento ascendente, veremos al final del vídeo cómo entra el volumen para descubrir las manos fuertes y también si este movimiento es sano. Una vez que se produce este retesteo, si el movimiento es al alza, nos está confirmando que la ruptura es totalmente natural, totalmente de verdad, y podemos confiar ya que la zona de 79 deja de ser una resistencia y es un soporte. Vamos a poner, como siempre, los soportes y resistencias, porque es la zona a través de la cual se va a mover siempre todos los activos, en este caso Bitcoin, pero cualquier activo, en cualquier mercado en el que se mueva un activo siempre va a reaccionar de la misma forma. Hay zonas que llamamos escalones, que son soportes y resistencias, que cuando llega el precio allí aparece una reacción. Aquí lo estamos viendo en 79, pero siempre o bien las manos fuertes o bien los retail están poniendo sus posiciones, y es donde vemos la estrategia más clara, la estrategia de las manos fuertes y también la reacción del precio. Son zonas muy interesantes. Te las digo yo para que las tengas claras, que son por abajo, son zonas de soporte, la zona de 74.000, zona de 79.000, que es de la que estamos hablando ahora, por arriba zona de 85.000, y un poco más arriba zona de 90.000. Este es el plano en el que en estos días, estamos a 9 de mayo, no solo los 7 días que vienen, sino estos soportes, resistencias, los vamos a tener en cuenta seguramente bastante más tiempo. Pero ahora en estos 7 días vamos a hacer la previsión de lo que nos espera. Esta zona es la más importante ahora, entre 79 y 85. Ya hemos dicho en otros vídeos, si has visto otros vídeos anteriores míos, estamos analizando sobre todo esta zona de entre 79 y 85, porque es la zona en la que ahora el precio va a jugar, va a hacer subidas y bajadas, pero siempre tendiendo a una zona superior, una zona de 85. Al final del vídeo vamos a poner, en vez de 4 horas, una semana, para que veas esas zonas de Wyckoff que nosotros tenemos en cuenta en el movimiento, porque ya sabes que utilizamos Wyckoff, que es acumulación, distribución, markup, markdown, pero también lo tenemos en cuenta en diferentes temporalidades. Cuando ponemos una semana estamos viendo lo que va a pasar en meses, y dentro de esa temporalidad vamos rebajando según la previsión que queramos hacer. Ahora estamos en 4 horas porque queremos verlo cómo va a reaccionar el movimiento para unos 7 días. Si queremos hacer intradía o hacer scalping, lo que hacemos es rebajar a 1 hora, 30 minutos, 7 minutos, pero siempre buscando las mismas estructuras de Wyckoff, y luego con volumen las estrategias que nos hacen las manos fuertes. Si lo que haces es scalping o intradía, es muy interesante el exchange BTCC, que tiene ahora, cuando haces tu primer depósito, te regala el 10% de lo que hayas hecho. O sea, si pones 1.000 euros te da 100, si pones 200 euros te da 20, o sea, sin hacer nada ya ganas dinero. Te dejo link en la descripción de todo. Vamos a seguir analizando el precio. Habíamos puesto ya lo que entendemos como acción del precio. Es decir, habíamos puesto los soportes y resistencias a través de los cuales se va a mover Bitcoin. Hemos puesto también
el marco o canal más importante en esta temporalidad de 7 días, que es zona de 79 y zona 85, y si has visto los vídeos anteriores, marcamos esta zona de 85 como zona de imán. La razón que hay detrás de marcarla como una zona de imán, porque estamos buscando, ya sabes que en esta fase estamos en un mark-up, y lo que están haciendo las instituciones, manos fuertes ballenas, están buscando una zona de distribución. Una zona de distribución siempre es una zona alta, porque su jugada es comprar en una zona baja, en una zona de acumulación, y mandar todo ese capital, toda esa liquidez a una zona alta, vender y luego volver una y otra vez a hacer ese sistema. Vimos esa zona de acumulación desde inicio de febrero hasta casi mediados de abril, podíamos considerar acumulación, y ya estamos en el markup buscando zonas superiores. Es evidente que el precio no va a ir de una tacada hasta esa zona superior que podemos considerar de distribución, pero sí que la tendencia, por eso ponemos el imán en 85, sí que la tendencia va a ser de ir a esas zonas y poco a poco ir rompiéndolas, como vimos exactamente en la zona de 79. Vimos que estábamos en el canal entre 74 y 79, el precio hizo esta jugada de tocar varias veces, intentar bajar. Lo que están haciendo es engañar al retail. Siempre tienen que tener el retail una sensación contraria. Si el movimiento es ascendente, el retail tiene que tener la conciencia de que el movimiento va para abajo. Y una vez que ha pasado, cuando lo vemos con perspectiva, decimos, pues era evidente que iba hacia arriba, pero todo el retail pensaba que iba hacia abajo, la verdad que es una estrategia de las manos fuertes muy curiosa, de ponerte justo delante algo evidente cuando ha pasado el tiempo, pero que cuando lo estás viendo no es tan claro. Nosotros por eso tenemos claro que ha rebotado. Nos ha dado la forma de las velas, nos ha dado esta frenada, y luego este movimiento ascendente nos está diciendo que es totalmente sano el retesteo y que está buscando la zona de los 85. Vamos a entrar ahora a la zona o a la parte más interesante del análisis, que es comparar la intuición que podíamos tener con la acción del precio, comparándolo con la realidad de las instituciones. Las instituciones siempre determinan su estrategia o la muestran con el volumen. Si intentas utilizar otros indicadores, te van a decir lo que ha pasado en el pasado, o va a tener sentido cuando miras hacia atrás, pero lo interesante, que es donde está el dinero, donde están las ganancias, tanto si haces intradía como varios días, como medio plazo, como largo plazo, es siempre ver lo que va a pasar en el futuro, y es lo que hacemos en estos vídeos. Vamos con el volumen. ¿Ves estos picos de volumen que son siempre por encima de 1,5 billones, y hay muchos seguidos en esta zona? Nos está diciendo que este movimiento, aunque parece que está a su libre albedrío, que se está moviendo hacia arriba, hacia abajo, es un movimiento muy controlado por las instituciones. Únicamente se mueve el precio hacia arriba, que es su zona natural, cuando las instituciones dejan de controlarlo y dejan que vaya de una forma natural. Ahora estamos empezando el fin de semana, y lo que hemos visto en los dos últimos fines de semana, que se producía una especie de stand-by, que el movimiento del precio era prácticamente inexistente durante todo el fin de semana, y el lunes se reactivaba. Es probable que este fin de semana veamos algo parecido, pero siempre con una tendencia ascendente. Nos dicen, ves los picos, que ya nada más entrar en la zona de 79 empezaron a aparecer estos picos tan altos, y además de forma escalonada, es decir, que las manos fuertes están poniendo su estrategia. Cuando vemos algo que responde o bien a Fibonacci o bien a una estructura ordenada al ojo humano, tú cuando ves algo que es bonito, normalmente están las instituciones siempre detrás. Es una estrategia que tienen, y nosotros tenemos que descubrir esas pequeñas pistas para avanzar lo que van a hacer. Vemos que están controlando el movimiento, y en cuanto se retiran de ese control, que es cuando baja de 1,5 en el pico, empezamos a ver ese movimiento ascendente. Lo hemos visto en varias ocasiones. Lo que podemos entender a partir de hoy, 9 de mayo, es que el movimiento va a seguir haciendo eso. Puede que al ser fin de semana se produzca el stand-by que hemos visto en los dos últimos fines de semana y se pare, juegue, pero prácticamente no se modifique, es decir, veamos de 80 a 80-500, eso es
una posibilidad, y si no se produce ese stand-by, la zona que va a traer el precio es la zona de 85. Veremos alguna ruptura por el último pico que hemos visto, el último high que estaba en los 83.000. Veremos ya en cuanto arranque el precio, si se manifiesta de una forma natural este fin de semana, si no a partir del lunes, ya rupturas por encima de 83 y buscando la zona de 85. Nos ha demostrado las manos fuertes y el movimiento del precio que la zona de 79 es una zona muy fuerte y aún siendo atacada siempre ha resistido. Y vimos además que la marca de forma precisa. Cuando hizo la primera incursión, hizo una ruptura con una especie, no fue retesteo, pero sí que fue una especie de vuelta a la zona de 79 y fue un poco más abajo. Ya sabes que cada vez que el precio vuelve a esa zona que nosotros llamamos de escalón, que es soporte o resistencia, matiza en cierta medida esa zona. Es decir, nosotros estamos diciendo 79, pero ya sabes que no es una línea como aparece en el gráfico, sino que es más bien una zona. Por eso cada vez que vuelve la marca en 79.100, 79.500, 78.600, por ejemplo, pero es siempre la zona de 79. Lo mismo ocurrirá con la zona de 85. Veremos ya la semana que viene las primeras rupturas de la zona de 85 y es probable que veamos la ruptura muy parecida a la que vimos en la zona de 79, es decir, no va a estar el precio tanto tiempo como hemos visto en febrero, marzo y principios de abril, que en la zona entre 66 y 69. Voy a quitar el volumen simple para que veamos este gráfico más detalladamente. Cuando estuvo el precio en la ruptura tras el selling clímax este es el selling clímax de febrero, y vimos que durante mucho tiempo estuvo el precio en una fase de acumulación. Es evidente que las manos fuertes ahí estaban cargando y por eso el precio se mantuvo en estos niveles. Ahora estamos viendo ya una aceleración, la hemos visto cuando entró en la zona 74-79, ha estado muy poco tiempo en relación con lo que estuvo en 66-69 y ahora también vamos a ver esa aceleración en la zona entre 79 y 85, buscando zonas superiores, porque como hemos visto otros días, la zona de 90 es una zona ideal en previsión para hacer ese inicio de distribución. Muchas veces las manos fuertes no hacen la distribución en una zona, ni la acumulación en una zona, sino que lo hacen en varios escalones. Dejan la mitad de su liquidez, por decirlo así, en la zona de 90, luego si ven posibilidad empujan un poco más el precio a la zona de 110, por ejemplo. Eso sería una distribución muy clásica y una distribución que entra dentro de los parámetros que estamos viendo. Vamos a poner ahora, como te he avanzado al principio del vídeo, vamos a cambiar el 4 horas, vamos a poner una semana. Al poner una semana vemos de forma muy clara, ahora cada vela ha dejado de ser 4 horas, evidentemente, y cada vela representa una semana. De esta forma vemos muy clara la estrategia de Wyckoff y la velocidad que está cogiendo el movimiento, porque muchas veces cuando estás metido dentro del bosque no ves los árboles, necesitas un poco de perspectiva. Pues es lo mismo que nos pasa con el movimiento en Wyckoff. Vamos a empezar de esta fase de distribución, porque ahora ya estamos en un markup, y vamos a ver de una forma clara cómo se ha producido el movimiento. Se produjo esta distribución, como ves, mantiene el precio durante bastante tiempo en esa zona porque tenía, por decirlo así, el almacén lleno, las instituciones, y lo estaba vaciando con el retail. En este momento el retail tenía una sensación de que el precio iba a ir a la luna y estaban comprando hasta gente que normalmente no invierte en bolsa y no invierte en criptomonedas. Estaban entrando en diferentes exchanges que los ponen como muy fácil, poco técnicos, para que puedan entrar. Hasta esa gente empezaba a entrar en este momento porque pensaban que el precio iba a ir a la luna. Lo que el precio iba a bajar no al infierno, pero ya has visto que ha sido un markdown bastante importante. Eso siempre lo hacen. Cuando ese sentimiento empezó a acaparar toda la liquidez de las manos fuertes, el movimiento hacia abajo fue muy rápido. Hicieron otro impasse para poder parar un poco el precio, porque ya sabes que normalmente sí que vemos esa doble acumulación o doble distribución. Hicieron ese pequeño impasse, bueno, aquí digo pequeño impasse, pero fueron casi mes y medio, 2 meses, y luego ya el markdown definitivo. El selling climax es siempre una señal de que algo está pasando, está cambiando, pero como vimos durante toda esta zona, desde febrero hasta prácticamente ahora, incluido
hoy 9 de mayo todavía vemos ese sentimiento de que la gente, los retail, piensan que el precio de Bitcoin todavía va a bajar hasta 50.000, cosas así, 50.000, 60.000, incluso menos, porque todavía queda ese sentimiento tan grande de este markdown. Es lo que hace siempre los markdown y markup, que dejan ese sentimiento impregnado en el retail durante mucho tiempo, y es de lo que se aprovechan las manos fuertes. Ya estamos viendo que después de esta acumulación ha empezado el markup. La velocidad es importante cuando la vemos en esta temporalidad de una semana. Podemos entender que 90.000 va a haber una parada seguro, entendemos que puede ser una zona ideal de empezar a distribuir, pero ya sabes que no tiene por qué respetar siempre las zonas que han respetado anteriormente, porque si no sería poner de una forma muy fácil, muy evidente en el gráfico sus intuiciones. Si te gusta, si llevas viendo estos vídeos y te gusta como esta metodología simple y efectiva, porque ya has visto que los movimientos los describimos a la perfección con 7 días de antelación, normalmente se avanza un poco más el movimiento, pero lo dejamos en 7 días. He diseñado un curso en el que te he puesto un descuento muy importante para este fin de semana. Te he dejado el link en la descripción y sé que te va a gustar. Además, tienes la posibilidad de probarlo, y si en 7 días no estás contento, que yo sé que vas a estar, puedes devolverlo sin preguntas y sin ningún problema. Vamos a continuar con esa previsión. Eso que ahora estamos en una semana y estamos viendo esa velocidad. Vamos a continuar viendo esa velocidad. Lo que pasa es que es evidente que en una semana la velocidad es diferente, pero va a subir de una forma bastante rápida a la zona que estamos esperando de 90.000. Hoy es 9 de mayo y es lo que podemos esperar. También, por último, te quería comentar que Telegram VIP está teniendo mucho éxito. Es un canal en el que yo comparto mis 2 entradas. Yo normalmente hago dos posiciones al día, normalmente Bitcoin y otro activo como Solana, XRP, y comparto esa posición con la gente que está en Telegram VIP. Te he dejado también un link en la descripción de todo lo que te voy diciendo en el vídeo. Por si te interesa unirte, eres más que bienvenido. Soy Miquel Vázquez, esto es Análisis Diario Bitcoin. Te agradezco mucho que hayas visto este vídeo y, como siempre te digo, esto no es un consejo financiero, sino que comparto contigo mi experiencia después de más de 15 años en el trading profesional. Muchas gracias y nos vemos mañana con nuevas pistas en el gráfico de Bitcoin, que hay que cogerlas todas para hacer un trading perfecto. Nos vemos.